En esta sección vamos a ver más ejemplos de estas aplicaciones de combinaciones y permutaciones para definir cuáles son los casos en donde se está hablando de una combinación y cuando se está hablando de una permutación. Recuerden que cuando estamos hablando de una combinación, como lo vimos en el caso anterior, no importa el orden en el que seleccionemos nuestros elementos. Por ejemplo, si nosotros tenemos de una selección de 20 números y seleccionamos los primeros 3, por ejemplo, seleccionamos 1, 2 y 3. Cuando hablamos de una combinación, el grupo 1, 2 y 3 es lo mismo que el grupo 3, 2, 1. Entonces aquí el orden no importa y por eso se tienen mucho menos elementos cuando hablamos de combinaciones. Por otro lado, si hablamos de permutaciones, entonces ahora sí vamos a tener que el orden es importante. Por ejemplo, ahora si tenemos 20 números y seleccionamos 3, el grupo 1, 2, 3 va a ser diferente del grupo 3, 2, 1 o cualquier otra permutación, cualquier otro arreglo de estos números. Entonces es importante definir cuándo el orden es importante y cuándo el orden no es importante. En el video anterior estuvimos trabajando con capas de pintura, por ejemplo. Hay dos formas de pintar una superficie. Una superficie, si nosotros hacemos una mezcla de elementos, de compuestos para pintar, una de las formas para pintar es hacerlo capa por capa. Otra de las formas es revolver todos los elementos de la pintura y aplicarla directamente. En el primer caso, cuando trabajamos capa por capa, se está hablando de permutaciones porque no es lo mismo aplicar las capas seleccionadas en el orden que en distintos tipos de orden. Si nosotros mezclamos todas las pinturas, entonces ahora sí, ya estamos hablando de una combinación. Entonces hay que tener cuidado para poder definir la naturaleza de lo cual estamos hablando para distinguir entre estos parámetros. Entonces tenemos este ejemplo ahora en donde nos está hablando que en un salón de clases hay 36 estudiantes. Dice que si el maestro va a escoger aleatoriamente 4 para un congreso, vamos a determinar el número de posibles combinaciones. Aquí directamente ya nos está adelantando que efectivamente se trata de una combinación y no una permutación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a tener 36 estudiantes. Vamos a tener del 1 al 36. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entonces, ahora va a escoger aleatoriamente 4. Si, por ejemplo, aleatoriamente escoge este bloque por alguna razón que cae, por algún sorteo que cae en el estudiante 3, 4, 5 y 6, los va sacando de una urna donde están estos números de forma al azar, pues va a ser lo mismo, va a ser exactamente lo mismo que si sacara, por ejemplo, 4, 5, 6 y 3. O va a ser lo mismo que si sacara 6, 5, 4 y 3. Finalmente, estos grupos son equivalentes. Hay más formas en las que podemos obtener estas configuraciones. Entonces, como estamos hablando de una combinación, todos estos elementos que se pueden formar solo con estos 4 elementos de 36 posibles son equivalentes. Si ya estuviéramos hablando de una permutación, entonces ahí sí ya es diferente. Por ejemplo, si en el congreso que estuviera seleccionándose cada una persona que fuera sacando de la urna tuviera un orden o un rol en específico, por ejemplo, que el primer número a sacar, el número que va a designar para el congreso, va a ser, por ejemplo, el representante va a ser vocal. Por ejemplo, el segundo número que va a sacar de la urna va a ser, por ejemplo, no sé, staff. El tercero va a ser, no sé, encargado de logística, por ejemplo. Y el último que va a sacar de la urna va a estar encargado, por ejemplo, de comunicación o de representar de cierta forma. Ahí sí ya va a ser diferente, porque ahora si de la urna sale este orden, por ejemplo, si de la urna sale primero el boleto, el estudiante número 3, forzosamente el primero va a ser el vocal.
Después si saca el número 4 va a ser staff, después el quinto va a ser logística y 6 va a ser de comunicaciones. Entonces, si por alguna razón saca en otro orden estos boletos, si ahora por ejemplo saca 6, 5, 4 y 3, si se fijan, esta configuración es totalmente diferente porque ahora el número 6 va a ser vocal en lugar del número 3 como teníamos en el primer sorteo. Entonces ahora esto se refiere a una permutación cuando a cada elemento se le asigna un rol en específico. Por eso ahora las configuraciones, a pesar de que son los mismos 4 alumnos, tienen distintos roles en el congreso, por ejemplo. Entonces, si se fijan, depende de nuestro contexto. Ya habíamos platicado la clase anterior de casos, por ejemplo, con pintura, como lo había mencionado al principio de esta sesión. Entonces, como aquí no nos está mencionando que para este congreso estos 4 alumnos seleccionados vayan a tener un rol en específico en función a la forma en la que vamos sacando esto del sorteo, entonces no importa el orden. Entonces aquí estamos hablando propiamente de combinaciones. Entonces vamos a ver ya el desarrollo con la fórmula. La fórmula entonces es la siguiente: la combinación de estos 36 elementos, seleccionando solamente 4, va a ser la siguiente. Va a ser 36 factorial dividido entre 4 factorial por 36 menos 4, y esto va a ser factorial. Entonces recuerden que esta fórmula nos habla de que aquí arriba vamos a poner el número total de elementos de los cuales dispongo y aquí abajo voy a poner los que efectivamente voy a elegir. Vamos a ver cuántas combinaciones son posibles en este ejemplo. Entonces arriba vamos a tener 36 factorial. Vamos a poner esto de esta forma, va a ser 36 factorial y abajo vamos a tener 4 factorial. Y aquí vamos a multiplicar después por 32 factorial, de esta forma. Entonces el desarrollo de esto lo podemos hacer en la calculadora, pero recuerden que el 36 factorial, esto es una forma de simplificarlo. El 36 factorial es 36 por 35 por 34 por 33 por 32. Y aquí, a partir de aquí, si se fijan, va a 31, 30, etc. Entonces voy a ponerle aquí factorial. ¿Por qué? Porque abajo tenemos ese mismo número. Entonces esto va a ser 4 factorial por 32 factorial. El 32 factorial aparece arriba y abajo y se puede cancelar. Entonces ahora nada más el resultado de estas posibles combinaciones va a ser 36 por, voy a poner aquí por 35 por 34 por 33 dividido entre 4 por 3 por 2 por 1. Entonces esta es una forma de calcularlo. Desde luego vamos a hacerlo con la función directa que viene en la calculadora, pero vamos a trabajar primero con esta forma. Entonces vamos a poner aquí 36 por 35 por 34 por 33 y esto lo vamos a dividir entre 4 por 3 por 2 por 1. Bueno, este 1 está de más, pero el resultado de hacer mis combinaciones va a ser vamos a tener el resultado de 58.905 tipos de combinaciones. O sea, las personas en equipos de 4 que van a ir al congreso pueden salir 58.905 tipos de combinaciones posibles. Por ejemplo, ahí ya pudiéramos definir cuál sería más adelante la probabilidad de que 4 de las personas que están como por ejemplo como mis mejores amigos, 3 de mis mejores amigos y yo, o sea 4, pudiéramos ir al congreso simultáneamente. Entonces esa sería una entre 58.905 posibles combinaciones que tenemos para ir a este congreso. La otra forma de calcularlo es pues desde luego con la forma directa. Voy a ponerlo de esta forma. Aquí estamos hablando del número de combinaciones y nada más es cosa de seleccionar esto. Recuerden que el primer número que vamos a ingresar en esta calculadora de Desmos va a ser el número de elementos que tenemos. Esto va a ser 36. Vamos a ponerle coma y después vamos a poner los 4 elementos que voy a seleccionar.
y ahí lo tenemos directamente, es el mismo resultado. Una es con las propiedades de las funciones de nuestra progresión de multiplicación, este factorial, este signo de exclamación, o aquí lo tenemos directamente con nuestra función precargada en la calculadora. Lo voy a hacer nuevamente con esta expresión así de forma directa. Recuerden que aquí voy a poner la división de 36 factorial. Aquí buscamos este signo de exclamación. Y después voy a hacerla desde la función original. Entonces aquí tenemos 4 factorial multiplicado. Voy a poner un paréntesis. Y esto va a ser 36 menos 4. Y voy a poner aquí la función factorial. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Cualquiera de las formas que ustedes escojan va a ser la correcta. Entonces, en este caso en particular, tenemos que para estos 36 alumnos que son en este salón, se escogen 4 aleatoriamente y tenemos que las posibles combinaciones que tenemos para ir al congreso son 58.905. Cosa diferente si nosotros hablamos de permutaciones. Si hablamos de permutaciones, ahora este número se va a cancelar. Si hablamos de permutaciones, ahora ya vamos a cancelar este elemento que está aquí, este 4 factorial. Si se fijan, ya no aparecería si estuviéramos hablando de las permutaciones de esta forma de 36. Sería 36 factorial dividido entre, vamos a poner aquí, sería 36 menos 4 factorial. En este caso, como ahora el orden es importante, como les había mencionado, ahora ya vamos a tener que, no nada más voy a mandar 4 personas, sino que cada persona va a tener un rol en específico. Entonces ahora si selecciono 4 alumnos, el orden en el que vayan saliendo del sorteo va a ser importante. Entonces, a pesar de que sean los primeros 4, por ejemplo, del salón, si los escojo en un orden va a ser diferente que si los mando en otro orden. Entonces, cada configuración va a ser diferente. Entonces, si ahora hacemos eso, vamos a tener lo siguiente. Ahora voy a tener esta combinación. Si se fijan, en este caso sería nada más 30. Si hacemos el mismo desarrollo como en el caso anterior, sería 36 por 35 por 34 por 33 nada más. Entonces aquí el número de permutaciones posibles, aquí no es lo que me preguntan, lo que me preguntan es el número de combinaciones. Sería 36 por 35 por 34 por 33. Si se fijan, ahora vamos a tener un número mucho más grande. ¿Por qué? Porque ahora estas combinaciones, a pesar de que tengan los mismos elementos, como están en distinto orden, cuentan como otro elemento adicional. Entonces es muy diferente. Si lo ponemos desde luego con la función definida para permutaciones, tenemos aquí las permutaciones posibles que se hacen de 36 elementos con 4 estudiantes. Es exactamente lo mismo. Entonces recuerden que esa es la diferencia. Como en este caso solamente se van a mandar sin ningún orden en específico y solamente se van a mandar 4, por eso estamos hablando de combinaciones. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Ahora nos está mencionando un caso que viene con la relación al ejercicio que acabamos de hacer, al problema 4.7. Nos dice que si 9 estudiantes están ausentes el día de la selección, o sea, el día de la rifa, entonces ya no se va a hacer recuerden que del ejercicio anterior teníamos 36 alumnos que estaban en lista. Pero digamos que el maestro decide hacer el sorteo solamente con los muchachos que vinieron el día del sorteo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, el número de alumnos a considerar ahora ya va a ser 36 menos 9. Entonces ahora vamos a tener, para hacer la rifa van a ser 27 alumnos. Entonces vamos a continuar, se va a volver a hacer el sorteo y vamos a determinar el número de posibles nuevamente combinaciones con el número presente de alumnos. Entonces seguimos con la misma metodología. Vamos a hablar del número de combinaciones posibles, pero ahora en lugar de 36 faltaron 9. Entonces vamos a hacer el sorteo con 27 personas.
Entonces nuevamente es la misma fórmula, son las combinaciones de 27 números posibles y voy a escoger ahora 4. Entonces la fórmula es la siguiente, tenemos el número total 27 factorial dividido entre 4 factorial, y aquí ahora voy a multiplicar de la siguiente forma, va a ser 27 menos 4 y esto va a ser el factorial. Desde luego aquí vamos a tener lo siguiente, esto va a ser 27 factorial dividido entre 4 factorial, lo aquí multiplicado por 27 menos 4, esto es 23 factorial, y vamos a tener lo siguiente. Puedo utilizar la misma estrategia que hice anteriormente. Recuerden, esto es sin utilizar las funciones que vienen ya preprogramadas en la calculadora. Voy a tener aquí 27 por 26 por 25 por 24 por, y aquí me voy a detener, por 23 factorial. ¿Por qué? Porque el 23 factorial está aquí abajo. Entonces tengo aquí abajo 4 factorial multiplicado por 23 factorial. El 23 factorial se cancela de esta forma y ya nada más tengo que hacer esta multiplicación. Vamos a ver entonces esta parte que viene de esta forma. Entonces arriba voy a poner lo siguiente, voy a poner 27 por 26 por 25 por 24. Y abajo voy a poner el 4 factorial. 4 factorial es 4 por 3 por 2, de esta forma. O sea, aquí abajo vendría dividido entre 24. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Entonces ahora el número de combinaciones posibles de ahora 27 alumnos que están presentes este día de la selección para mandar 4 al Congreso serían 17.550. Este es el número de posibles combinaciones. Si nosotros utilizamos la función preprogramada, por ejemplo, si nosotros vemos el número de combinaciones posibles, ahora pues nada más es cuestión de meter esta forma de los datos que pide la función. Tenemos entonces que son 27 elementos, de los cuales yo voy a seleccionar 4. Tenemos aquí desde luego el resultado que nos marcaba nuestra fórmula original. Entonces aquí ya tenemos que son 17.550 posibles combinaciones. Vamos a ver por último un ejercicio ya adicional para concluir esta sección. Ya para concluir entonces en esta secuencia de eventos que están sucediendo este día de la selección de estos, ahora ya van 27 alumnos en lugar de los originales que se tenían. Dice que si el día de la selección del problema que vimos originalmente, el número de lugares disponibles para el Congreso se incrementa a 7, o sea, ya no se van a mandar 4 alumnos, ahora se van a mandar 7 alumnos. Vamos a determinar el número de posibles nuevamente combinaciones con el número presente, o sea, los que efectivamente vinieron. Recuerden que ya no es el número de 36 alumnos que se tenía originalmente, ahora tenemos 27 para poder mandar al Congreso. Entonces lo que cambia es el número de lugares disponibles. Entonces ahora las combinaciones que vamos a tener, recuerden que vamos a tener ahora 27 porque faltaron 9 alumnos de nuestro salón de 36. Entonces ahora la rifa se hace con 27 alumnos. Y después vamos a mandar ahora 7 alumnos. Esta va a ser ahora la diferencia. Entonces recuerden que la fórmula para las combinaciones es la siguiente. Tenemos 27 factorial dividido entre 7 factorial con 27 menos 7 factorial. Entonces este número va a ser el siguiente. Vamos a hacer el desarrollo. Tenemos aquí arriba 27 factorial dividido entre 7 factorial y voy a multiplicar aquí por 20 factorial. Esa va a ser la combinación. La puedo meter a la calculadora de forma directa, pero vamos a nuevamente a recordar cuál es la propiedad de esto de los factoriales. Y la estrategia va a ser que yo me voy a parar en este número. Voy a detenerme en 20 factorial para poderlo factorizar y cancelar con este número que está aquí abajo. Entonces tengan en cuenta eso. Voy a poner entonces 27 por 28 por 26, vamos hacia abajo,
por 25 por 24 por 23 por 22 por 21 por 20 factorial. Después vamos a dividir entre 7 factorial por 20 factorial. Entonces, a esto es a lo que me refería. Lo diseñé de esta forma para poder cancelar este 20 con este 20 y ya nada más vamos a hacer la división entre el 7 factorial. Entonces las combinaciones de 27 elementos escogiendo 7 nada más, vamos a tener lo siguiente. Vamos a hacer otra vez aquí la división. Vamos a tener 27 por 26 por 25 por 24 por 23 por 22 por 21 hasta ahí, dividido entre 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Este 1 está de más, pero bueno, ya haciendo esta operación explícitamente con la definición de nuestro factorial, de la fórmula como viene para las combinaciones, entonces nosotros tenemos que ahora el número de combinaciones posibles, si ahora voy a mandar 7 personas en lugar de 4, vamos a tener que es 888.030 posibles combinaciones que voy a tener para poder elegir. Ese es el caso. Si nosotros usamos la fórmula que viene precargada, pues vamos a tener que trabajar un poco menos. Recuerden que es esta nomenclatura. Primero nos pide que pongamos el número de elementos posibles, que van a ser 27, y los 7 que voy a mandar. Ahí lo tenemos, que es exactamente igual. Si quieren meter la fórmula como viene de la definición original de esta forma, también lo pueden hacer. Nos tiene que dar lo mismo. Entonces vamos a poner aquí 27, vamos a buscar la función factorial. Después vamos a poner aquí 7 factorial nuevamente aquí con esta función. Y después vamos a abrir un paréntesis, vamos a meterla tal cual como viene aquí esta expresión. Bueno, 7 se puede utilizar después simplificado. Y vamos a poner el factorial. Entonces todas estas tres formas es la misma expresión para cuando nosotros estamos hablando de combinaciones. Recuerden, cuando hablamos de combinaciones el orden no importa. Si fuéramos a asignar un cierto rol en función a vamos haciendo la rifa, ahora el orden sí va a importar. Entonces eso ya nos hablaría de permutaciones. La diferencia con la fórmula de las permutaciones es que no vamos a tener este número aquí abajo. La fórmula es muy parecida para este tipo de posibles configuraciones, ya dependiendo si el orden importa o no importa. Bueno, entonces con esto concluimos esta serie de ejemplos para ilustrar en este caso las combinaciones.